¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana muy fresca desde Guadalajara, Jalisco, en donde los abrazamos con muchísimo cariño y esperamos que todos estén muy bien. Compartan este programa con todos sus amigos que tienen niños y son abuelos. Quédense con nosotros porque hoy tenemos a una gran invitada, psicóloga, terapeuta, especialista en niños y que con la pandemia ha tenido de veras que trabajar doblemente por estos precisamente casos en donde los niños con esta situación de encierro han demostrado muchos más comportamientos diferentes a los que habitualmente estábamos acostumbrados. Soy su amiga y servidora Leti Orozco de Huerta, de Agrupación de Esposas Cristianas, y hoy me honra, le aplaudo y me da muchísimo gusto presentarles psicóloga, terapeuta Gabriela Berlanga Patiño. Queridísima Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Leti, buenos días a todo tu auditorio. Gracias por tan bonita introducción y encantada, como siempre, de estar contigo compartiendo un poquito de conocimientos y de herramientas para los papás, para los abuelos, para todo el que esté aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros agradeciendo como siempre al inicio de nuestro programa a Valora Radio, Lupita, Meche, Eduardo, Fabi, Ariel, gracias por ese empeño, gracias por esas ganas. Entren, por favor, queridos amigos, a la página de Valora Radio. Ahí van a encontrar todo un mundo de posibilidades si tienen ustedes necesidad espiritual. Bueno, pues están todas las herramientas que una persona necesita, espirituales y de desarrollo humano. www.valoraradio.com, y acuérdense que Valora está en campaña permanente de crecimiento y te necesita a ti para eso con sus estrellas. Bueno, hoy nos da muchísimo gusto hablar de este tema, querida Gaby, los niños y sus berrinches. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor para pedirle precisamente a Él, a San José como papá, que seguramente, bueno, Jesús era muy bien portado, pero nuestros hijos no son tanto, que nos ayude y nos ilumine. Nos rezas y rezamos contigo también. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedo hacer todo con Jesús y con María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Oh glorioso San José, haz que sea constante en el bien. Corrige mis faltas y alcánzame el perdón de mis pecados. Amén. Amén, que así sea. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, cuando ya nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Señor y que sabemos que Él nos está acompañando, hoy precisamente queremos invitarles a todos ustedes a que se unan con nosotros a través de sus comentarios en Facebook para poder entender que en cada caso y cada familia es diferente. ¿Qué tipo de berrinches hacen sus niños? ¿Cuándo los hacen? ¿Enfrente de la gente, en su casa, con mamá y con papá, con los hermanitos más frecuentemente? Todo eso tiene muchísimo que ver y bueno, Gaby nos va a ayudar a entenderlo. Gaby, los berrinches de los niños, ¿a qué edad se presentan? ¿Qué son los berrinches? ¿Qué emociones quieren expresar nuestros niños o nietos cuando están haciendo un berrinche? Claro que sí. Mira, los berrinches es generalmente uno de los motivos por los cuales los padres se acercan a un especialista, ¿no? Es muy común ver padres desesperados porque sus hijos hacen berrinches, como bien lo dices, puede ser en público, puede ser en privado, pero es una sensación para los padres, sobre todo de falta de control. El berrinche lo podemos comprender como un arrebato emocional que va a suceder cuando el niño está tratando de obtener algo que quiere o que necesita. Y generalmente disminuye cuando aparece el lenguaje, cuando los niños ya tienen como mayor facilidad para expresar lo que sienten. Esto se da alrededor entre el año de edad y los 3 años, es más o menos la etapa en que aparecen los berrinches. No sé si has escuchado este término de terrible two, los terribles dos, que Sí. generalmente se dan en esta etapa, ¿no? Porque los niños a través de los berrinches buscan una manera de empezar a ser más independientes y más autónomos, de separarse de los papás. Pero como todavía no tienen muy clara la regulación emocional que se va dando en esta etapa, la manera muchas veces, dependiendo del temperamento, porque también es una realidad que no todos los niños hacen berrinches, Ajá. dependiendo del temperamento del niño,
puede buscar esta forma de expresión emocional. ¿Qué emociones son las que generalmente hay detrás de un berrinche? Generalmente hay mucha rabia o ira, ansiedad puede haber, desesperación, puede haber, pues como decía yo, ¿no? Esta necesidad de querer algo y no poder obtenerlo, pero como ellos tienen esta dificultad para expresarlo, puede también empezar a haber como mucha frustración. Y generalmente son eventos en particular que pueden detonar el que aparezcan los berrinches, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en niños cansados o en niños que tienen hambre, que tienen sueño, que quieren ir al baño y que no saben cómo expresar esto, lo hagan a través de un berrinche. Puede ser que tengamos cambios en la rutina. Ahorita decías algo muy cierto, la pandemia, ¿no? Que ha venido a cambiar, bueno, la dinámica familiar en todos nosotros y cada persona lo va a manifestar de manera diferente. Lo vemos en los adultos, a lo mejor adultos más irritables, con menos tolerancia, los adolescentes, ¿no? Que es un grupo muy vulnerable ahorita en la pandemia, y los niños, generalmente lo que están haciendo, pues sí, es a través de estos faltas de control o de estos arrebatos emocionales, mostrarnos pues lo que sienten estando encerradas. El otro día una chiquita me decía en el consultorio, una chiquita de 8 años, que ya estaba cansada del cubrebocas, que porque cada vez que sale tiene que usar un cubrebocas y que ella quería ver a sus amigos y entonces estas emociones que empiezan a subir como de intensidad en el niño y que el niño no sabe, no tiene la manera de canalizarlas porque todavía no ha alcanzado esa regulación emocional, puede ser que aparezcan entonces los berrinches. También, por ejemplo, la falta de comprensión sobre lo que él quiere, ¿no? Vemos a lo mejor que le quiere una galleta y le damos una galleta rota porque pues es la que salió de la bolsa y empieza un berrinche y no entendemos por qué si le estamos dando la galleta. Pues es que él no quiere la rota, él quiere una entera, pero tampoco nos los puede expresar. Entonces su berrinche, y es un berrinche que nosotros no tenemos claro de dónde viene. Y también muy importante, lo que sucede en casa. Si en casa se habla con gritos, con maltrato, si no hay un respeto entre la pareja en el matrimonio o los hijos más grandes, pues también es una forma de aprender a relacionarse en el niño. Fíjate qué interesante. Y no sé ustedes, queridos amigos que nos escuchan, en esta parte, es cierto, los adultos hacemos los berrinches igual, pero de otra manera, porque nos expresamos también con frustración, ira, enojo, tristeza, miedo, con ganas de tener una cosa y no la tenemos, y expresamos eso tal vez con palabras, y muchas veces son palabras hirientes, golpeadas, con otro tono de voz, con otro rictus en la cara, y los niños lo hacen como son ellos, espontáneos, genuinos, inocentes. Entonces, lo interesante de este programa es entender que el niño es una manera y una forma en cómo ellos van a manifestar algo que les molesta. Esto que tú nos estás diciendo es increíblemente sabio, porque si nosotros como papás o abuelos nos ponemos las pilas, entendemos y observamos al niño en el entorno y el porqué de sus berrinches, bueno, como tú nos dices, vamos a tener entonces unos puntitos más, y yo por lo regular hasta les invitaría a anotar, si tienen muchos hijos, pues fulanito con esto y con esto, para que entre su esposo y ustedes o el maestro y ustedes puedan también ayudar a ese niño a recuperar un poquito de su centro. Ahora, Gaby, decimos también como todos los niños son berrinchudos. Bueno, otras mamás dicen, ay no, mi hijo es un santo, mi hijo nunca hace berrinches. ¿Cuál es la verdad? Mira, yo creo que depende mucho del temperamento del niño. Es como igual que lo vemos en los adultos. Los niños son individuos y van a expresar sus emociones con lo que tengan, como dices, con esta espontaneidad, pero sí con base a un temperamento. Sí, yo creo que no todos los niños hacen el mismo tipo de berrinches. No todos los niños se azotan en el supermercado, ni todos los niños gritan, ni todos los niños salen corriendo. Ahí va a depender mucho del temperamento del niño. Sí es verdad que de alguna manera la forma de comunicarse de un niño entre 1 y 3 años, pues va a ser con este arrebato emocional, pero hay grados, hay formas. Y eso, hay niños hasta muchas veces que se van al contrario, ¿no? Hay niños a lo mejor como muy introvertidos que no lo expresan, que también ahí estamos hablando de otro tipo de situación emocional. Sí. Entonces, aquí como papás es bien importante ir comprendiendo lo que decías. Entre mejor regulados emocionalmente estemos, va a ser mucho más fácil que podamos proyectar en el niño
esta regulación emocional y que él lo aprenda. Los niños aprenden de nosotros. A ver, sí. Perdón que te interrumpa, pero me parece súper importante. Hemos visto niños, y esa es una de las preguntas más adelante, pero la retomo ahorita. Hemos visto niños que hacen unos berrinchazos, gritan, patalean, golpean a la mamá y al papá, ya sea con patadas o con los puños, no les importa que la gente los esté viendo, se tiran al suelo y no importa si es a media calle y va a pasar un coche. Y entonces lo que nos quieres decir, a ver si lo estoy captando bien, es que muchos de esos comportamientos también son aprendidos de acuerdo a cómo se tratan en casa los adultos. Sí, puede ser uno de los factores. Ahora, si estás viendo un niño, como decías, es una pregunta que abordaremos un poco más a fondo, porque aquí hay que hacer una diferencia entre un berrinche y una crisis. Ajá. O un berrinche que ya está rebasando ciertos límites en donde el niño se está poniendo en peligro, en donde ya está teniendo conductas agresivas, en donde sí realmente estamos viendo una situación que va a necesitar una contención diferente. En un berrinche, un poco más controlado, por llamarlo de alguna manera, donde el niño no se pone en riesgo o donde no hay estos golpes o estas formas de agresión, podemos, ya que pase el episodio, sí sentarnos con el niño de una manera mucho más calmada, porque si nosotros empezamos gritando, regañando o castigando, lo único que vamos a hacer es que se exacerbe esa situación. Sí es obviamente esperado que como papás nos vamos a sentir avergonzados. ¿Por qué? Porque además somos señalados, qué mal educado niño, sus papás no lo controlan. Entonces, ¿quién es la mala del cuento? Pues la mamá o el papá o la abuelita o quien esté con el niño en ese momento, ¿no? Sí. No le sabe poner límites. Sí. Somos muy juzgados y criticados y que también con esto hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué hay detrás, ¿no? Entonces, sí, como papás es importante como hacernos a un lado para que podamos realmente, ya cuando haya pasado el episodio, hablar con el niño y poderle ayudar a que empiece a comprender que lo que estás sintiendo es una emoción y una emoción que tiene un nombre. Estás cansado, tienes hambre, te enojaste porque no te fue bien porque perdiste en el juego, lo que haya sido. Y ayudarle a expresar, a verbalizar lo que está sucediendo y después le podemos ir dando como alternativas. ¿Estás enojado? Pégale a la almohada. ¿Tienes hambre? Bueno, a ver, ven y dime, vamos a hablar. Mamá, tengo hambre, ¿qué quieres? Vamos a buscar una opción. O sea, como empezar a enseñarle que puede haber otras alternativas para expresar. No reprimir la emoción, porque luego caemos en eso. No te enojes, ¿por qué lloras? No es para tanto, no tienes por qué llorar. Bueno, para él es frustración, para él o para ella es enojo. Entonces, más bien hay que buscar darle estas herramientas. Si ya vemos una situación fuera de control, como un poco la que planteas, niño a mitad de la calle, con pataletas, queriendo golpearnos o lastimándose o en riesgo, entonces ahí sí hay que observar qué pudiera estar sucediendo en la dinámica familiar, que el niño trae una frustración, una ira desbordada y que habría que checar qué se está moviendo en la dinámica, en el sistema familiar y cómo lo podemos abordar. Oye, y vuelvo a esto de los niños berrinchudos, como tú bien decías, papás avergonzados y enojados aparte, porque hay muchos niños y bueno, por aquí voy a estar, les pedimos disculpas desde un principio porque en los enlaces cuando hacemos, bueno, esta parte visual que queremos también compartir con ustedes, la pantalla solita sube y baja, entonces bueno, si los mareamos un poquito, perdónenos, pero sí nos parece importante el que ustedes visualmente, aparte de auditivamente, bueno, pues tengan este panorama completo. Gaby, los papás suelen avergonzarse precisamente por lo que decías al principio. Son juzgados alrededor, mira nomás, pero qué mala madre, mira qué mal educado lo tiene, pero este chiquillo yo lo levanto de 3 nalgadas y no sé qué tanto. ¿Qué tanto es bueno golpear a un niño cuando está exactamente en el momento del berrinche? ¿Cómo debemos abordar a ese niño o niña al momento del berrinche? Y cómo también fortalecernos y ser resilientes cuando estamos viendo que N cantidad de personas están juzgándonos y no saben lo que estamos cargando nosotros en los zapatos. Primero, nunca hay que golpear a un niño, en ninguna situación, ¿no? Los golpes, la violencia, jamás. En ninguna situación siempre va a haber otra forma de poder ayudarlo.
siempre va a haber otra estrategia que podemos utilizar. Entonces, los golpes en ninguna situación, porque si no, seríamos contradictorios. Las palabras dicen una cosa y el comportamiento dice otro. Entonces, al niño le estamos queriendo enseñar que la violencia no es adecuada, que la forma de expresar las emociones no es a través de la agresión, y lo estamos haciendo nosotros. Las palabras se las lleva el viento y lo que se va a quedar es el comportamiento. Entonces, no violencia, no golpes. Sí, es real lo que sucede, me siento avergonzado, estoy enojado, me da mucha pena, siento que soy yo el que está mal. Entonces, lo primero es comprender lo que estamos comentando, de dónde viene el berrinche. O sea, el berrinche es un arrebato emocional que el niño va a tener como una manera de expresar sus emociones y que sí tiene que ver con el temperamento de nuestro hijo. Entonces, de entrada, estamos viendo un niño con un temperamento un poco más impulsivo. Ese es nuestro hijo, lo tenemos que empezar a conocer y le vamos a ayudar a ir modificando y a ir controlando esa forma de expresar emociones. Controlar. Entonces, más allá de voltearnos a ver a nosotros, qué es lo que, en lo que no estamos haciendo bien las cosas o esta cuestión de qué estará pensando el otro, es qué está pasando con mi hijo, qué necesito hacer con él, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarlo para que estos berrinches vayan disminuyendo? Si nosotros tenemos esa claridad, vamos a poder separar el dedo crítico del otro, ¿no? Y vamos a poder entonces decir, a ver, sí, hasta podemos voltear y decirle a la gente, sí, disculpen, mi hijo está muy enojado, se siente frustrado, ahorita se le pasa, moverlo un poco si es en un lugar donde pudiera estar estorbando o pudiera ser peligroso, llevártelo a un lugar como un poquito más apartado y entonces ya después de que sucede el berrinche, sentarte y hablar con él. Esa es la mejor manera. Una pregunta de 10 y nota. A ver, los abuelos, porque Sí. yo ya soy abuela. En la situación que estamos platicando, que tú nos estás haciendo favor de darnos esta luz a los papás, pero los que ya pasamos estas etapas de los berrinches de nuestros hijos, que realmente muchos papás no las sufrimos tanto, pero yo recuerdo, siendo 7 hermanos, que mi mamá, por ejemplo, los berrinchitos, nada con mi mamá. Mi mamá es una mujer muy fuerte, bueno, obviamente ella es grande, pero nos tomaba del brazo, nos levantaba y nos decía, berrinches en la calle no, hablamos en casa. Y entonces, pero éramos tan obedientes que de veras tú veías a tu mamá y decías, me va a comer el león, ¿verdad? Entonces, con los ojos nos manejaban. Sí, nos manejaban con los ojos y si por algo se nos ocurría hacer un berrinche, pues de 3 nalgadas nos levantaban y yo creo que ni traumados, ni muertos, ni heridos, ni nada, ¿no? La forma de educar ha cambiado, la forma de ser más permisivos, a veces también como papás, es ahora mucho más presente que en otras épocas, como en las épocas mías o las tuyas, pero sí es cierto que ahora cuando cambiamos de edad y cambiamos de situación, nuestros hijos están educando a sus propios hijos en casa y cuando vienen a casa de los abuelos, a ver, ¿qué hacemos los abuelos? ¿Somos solamente observadores o podemos, va a sonar feo, meternos un poquito a la hora de que el niño esté haciendo un berrinche y veamos que nuestra hija o hijo, o nuera o yerno, tienen una emoción descontrolada ante el berrinche del niño? ¿Qué hacer? Mira, ahí va a depender mucho de la relación que exista entre los abuelos y los padres y también el cuidado que tenga o el rol que juegue el abuelo con los hijos. Hay abuelos cuidadores, hay abuelos que pasan muchas horas con los hijos porque los papás trabajan. Entonces, bueno, obviamente ahí los abuelos, al ser cuidadores, tienen toda ahora sí que el permiso de poder poner límites, establecer rutinas, porque al final el niño está desarrollándose en su ámbito, en su contexto, ¿no? Si es una relación diferente donde los papás están presentes y llega el niño y los abuelos están ahí y el niño presenta un berrinche, más bien yo ahí lo que aconsejaría es acercarme a mi hijo, ¿no? Y decirle, estoy viendo que está pasando esto con fulanito, y veo que tú no estás reaccionando, que no pasa nada. ¿Cómo te sientes? Me imagino que estás desbordado o a lo mejor tú como abuela sabes que tu hija o tu hijo están pasando por una situación en particular diferente, difícil, acércate, empatiza. O sea, como que es hacer lo mismo que ellos tendrían que hacer con el hijo, pero ahora tú como adulto con tu hijo adulto, ¿me explico? O sea, como esta cuestión de regulación emocional. Ahora, si definitivamente encontramos padres que por alguna situación
están incapacitados para lograr esto, y lo vemos mucho en nuestra cultura. Sí le entran los abuelos, y sí le entran los abuelos a educar, y sí le entran los abuelos a poner límites, a dar una estructura, y pues bueno, es la manera en que se da esta dinámica familiar. Así es. Y hay Y que entrar. qué importante también es entender que los abuelos sí somos educadores, pero en el momento en que están nuestros nietos en casa, y que educadores quiere decir respetar las reglas que los papás han puesto en su casa y que nos piden que nosotros respetemos. El niño, mamá, está castigado, no le compres por favor chocolates o no le compres juguetes, porque en este momento él tiene que sentir que su actitud en casa no ha sido la correcta y debemos poner límites. Entonces, tu abuela lo vas a chiquear, lo vas a besar, lo vas a papachar, le vas a dar a lo mejor esa galletita que le hiciste, pero no debes pues desobedecer esta orden, entre comillas, formativa que te está pidiendo tu hija o tu hijo que tengas con ese niño. Entonces, desde ahí empezamos a entendernos. Y luego, lo que tú nos hablas de los berrinches. ¿Qué tipo de berrinches? Bueno, pues a lo mejor un niño hace un berrinche y nada más se está llorando, parado llorando, ¡ah! Y ese es su berrinche. Otros, como ya dijimos, se tiran al piso, patalean, patean o incluso ven otra gente y se le dejan ir a otra gente, porque ahí creo yo que es tanta su rabia, tanto su coraje, que mamá, Dios mío, ¿cómo los paras? Entonces, ahí yo creo que la mamá primero, como tú nos dices, respira, cuenta hasta 100 porque el 10 es muy poquito y cálmate tú primero para que luego puedas calmar a tu hijo. Esta parte que tú nos hablas de contener al niño, de contenerlo, a lo mejor en ese momento el niño no te permite abrazarlo. Y si el niño no te permite abrazarlo, ¿qué tan bueno es ponernos a su nivel y, no sé, tomarlo de los hombros o de su carita y decir, a ver, hijo, tranquilo, respira? ¿Cómo sería una técnica para que nosotras, abuelas, papás o quien sea, pudiera calmar a un niño en esta situación en donde él está desbordado completamente? Aquí habría que hacer esta diferencia entre crisis y berrinche, porque el berrinche generalmente es controlable. O sea, el berrinche generalmente el niño sabe en dónde pararlo. En el momento y generalmente, ¿qué sucede? Cuando cede, ¿no? El papá, la conducta, quiero la paleta, no me la quieres comprar, me tiro al piso, y en el momento en que el papá se siente tan avergonzado y no tolera el papá por lo que decimos, ¿no? Por el ojo crítico del otro, por lo que vayan a decir, entonces le compro la paleta. Y en ese momento se acabó el berrinche. Cuando estamos hablando de crisis, ahí sí hay una situación en donde el niño no tiene control. La crisis generalmente termina cuando el niño ya se cansó, o sea, cuando es tanto el desfogue emocional que el niño acaba agotado. Si tú te acercas en una situación de crisis a querer abrazarlo, a querer contenerlo, depende mucho. Hay terapias, por ejemplo, de contención, donde cuando el niño está muy desbordado, los terapeutas, como dices, lo abrazan y lo abrazas fuerte para que el niño saque toda esta carga hasta que ya termine y entonces puedas como ya tener una conversación como un poquito más clara con él. Si tú quieres hablarle a él cuando está en el momento del berrinche o de las crisis, no vas a conseguir nada. El niño no te va a escuchar. En el caso del berrinche, más allá que tocarlo, es o distraerlo con alguna actividad. Ay, mira, ya viste, está pasando esto. O sea, como buscar la manera de poner su atención hacia otro lado. Sentarte al lado de él a que termine, a voltearlo a ver y decirle, aquí estoy junto a ti, aquí me tienes, aquí estoy esperando a que quieras que platiquemos. Un poco como lo que decías de tu mamá, ¿no? El tomarte del brazo y llevarte a tu casa, vamos a platicar allá. Entonces decirle, aquí no voy a platicar contigo porque no me estás escuchando, pero ya en casa lo haremos. En el caso de una crisis, ahí sí, bueno, lo que necesitamos es poner al niño en un lugar que no esté en riesgo, que sepamos que no se está haciendo daño, esperar a que se pase y entonces sí tomar medidas mucho más fuertes. Ahí sí sería necesario buscar la compañía de un experto que nos ayude a identificar de dónde viene esta rabia, por qué está tan enojado, qué pudiera estar pasando con él, y generalmente es un reflejo de la dinámica. Los niños suelen ser el chivo expiatorio, le digo yo, ¿no? Como y depende ahí también del temperamento del niño, el niño más sensible o el niño que habla de lo que pudiera estar pasando en el sistema familiar. Son la manera de acercar muchas veces a la familia a terapia a través de la conducta del niño. Pero ese es el síntoma, ¿no? Lo observable, lo que hay
en la dinámica es lo que se va a manejar para empezar a disminuir estas conductas. Qué interesante y qué bueno es que de vez en cuando escuchemos papás, educadores, maestros, abuelos, niñeras, todas las personas que tienen que ver con los pequeñitos para entender que un berrinche es cuando el niño también está demostrando, como tú dices, estoy cansado, tengo sueño, a lo mejor tengo hambre, algo no salió bien como yo quería y me permito esos 5 minutos de berrinchito, que todo mundo lo seguimos haciendo, pero les digo que los adultos demostramos a lo mejor de otra manera. Y bueno, el niño se calma si te ve a ti, el adulto de autoridad, también calmado, concentrado, observando y tratando de siempre con esta firme dulzura y suave firmeza para que no se salga de control. Muy, muy diferente el caso que nos muestras de cuando el niño está en una crisis, está tan desbordado, que es cuando los papás se sienten de veras también, pues, desbordados, Gaby, no hay de otra, porque tampoco saben qué hacer, porque se quieren acercar a lo mejor cariñosos y el niño está soltando patadas y ¿qué dices tú? Pues, entonces ahí, papá, les pedimos, cálmense, o sea, yo sé que qué vergüenza que la gente diga misa y no les falte el evangelio, o sea, que la gente critique lo que sea, el que está viviendo el problema eres tú, la gente se va a ir y nosotros como espectadores a veces pues no nos acerquemos a tratar de que, ay, chiquito lindo, ves a tu papá, no es tu asunto, mejor pidamos una oración para que el niño se calme, para que el papá guarde control y nosotros poder seguir nuestro camino sin juzgar, sin criticar. Creo que ahí ayudaríamos más. Si tenemos preguntas del público, muchas gracias a todos. Y Betty Aguilar, los voy a poner, Gaby, para que tú también me ayudes. Déjame nada más aquí quitar estos para que también, si me haces favor, entre las dos vamos leyendo. Betty Aguilar, gracias, Dios las bendiga. Para nosotros como padres de familia es muy importante saber todo esto. Y para los abuelos también, ¿eh? Y ¿sabes qué punto es importante, Leti? Que teníamos la idea, que un poco es lo que ha cambiado, que el berrinche era una mala educación. O sea, el niño berrinchudo era un niño maleducado, era un niño y por eso esta cuestión de ser juzgados, ¿no? Ahora hemos entendido que el berrinche no es una falta de educación, es un arrebato emocional porque no está regulado emocionalmente, porque la etapa de regulación todavía no se ha consolidado y es una manera de expresar que va a tener que ver con el temperamento del niño. Y como papás, ahí vamos a necesitar nosotros ayudarle, ¿no? E irlo conteniendo. Pero no es que sea un niño maleducado. Esa creo que es una diferencia importante. Muy, muy importante, porque es cierto, ay, qué maleducado tienes a tu bebé. Ay, qué maleducada. Ay, mira nomás cómo los educas. No, es que de veras, en la casa ajena nadie hay que meterse, nadie sabe. Gaby, ¿alcanzas a leer el comentario de Ana Rosa Pompa? Yo me desespero con mi niña cuando está en casa, quiere ir afuera y está afuera y quiere estar en casa. Y si vamos a comer a algún lado, dice, ¿y después qué vamos a hacer? ¿Y después qué más vamos a hacer? Y ella tiene 10 años. Y si no hace berrinches con lo que quiere, ustedes pueden darme un consejo. Es importante que los niños tengan una rutina. Eso ayuda mucho, que los niños tengan como comportamientos esperables, ¿no? ¿Qué sigue después? Aquí un poco lo que veo es que la niña está como muy ansiosa. ¿Qué vamos a hacer después, no? ¿Qué sigue? Y ahora, como en actividad, inactividad. Entonces, a lo mejor valdría la pena sentarse con ella porque ya tiene 10 añitos, ya puede verbalizar y puede expresar y exactamente hay una conexión entre la cognición y la emoción y decirle, a ver, veo que traes como mucha energía, vamos a hacer un plan del día, ¿qué se te antoja hacer? En donde la mamá no tenga que dejar de hacer sus cosas por estar con la niña. Es decir, la niña ya a esta edad puede tener actividades para ella solita, ¿no? Jugar a tal cosa, pintar, leer, no sé. Si vamos a ir a tal lugar, se lo vas a plantear, pero vamos a ir de tal hora a tal hora para que ella sepa como el límite. O sea, entre más estructura le podamos dar a este tipo de niños como con mucha energía, que siempre están queriendo hacer cosas o que te sales y ya se quieren meter, hay que ponerles como horarios. Vamos a salir media hora vamos a estar en el jardín. Haz lo que tú quieras. Juega la pelota, salta la cuerda, le vamos a dar opciones, pero vamos a estar media hora. A los 30 minutos nos metemos. O sea, que no haya estas opciones de cuando tú quieras, como que seamos nosotros los papás los que tomemos esta estructura y no se la demos a los hijos. Así es. Raquel Sánchez, muchas gracias, bendiciones. Betty Aguilar, bueno, ya lo habíamos comentado, Ana Rosa Pompa también, Janet Serrano,
Muchísimas gracias. Mira, Mari Flores, una mamá que necesita saber esta información, compártanla, por favor. Jessie Alonso, buen día. Mireya, nuestra querida amiga, un abrazo para ti y un beso, que todo esté bien en casa. Alba Guadalupe, hay que ver qué ocasionó el berrinche, precisamente lo que nos dice Gaby, tienes toda la razón. Alba Guadalupe, no ser drásticos, Gaby, esto es súper importante. ¿Nos quieres? Bueno, déjame nada más leer léelo tú, por favor, Gaby, te doy la molestia. Mi hijo me hace berrinches horribles cuando tiene que hacer tarea o cuando comienza sus clases, y fue a raíz de la pandemia. ¿Qué puedo hacer? Pues era lo que hablábamos, ¿no? La pandemia está moviendo a todos de una manera muy, muy fuerte. Aquí sería importante sentarse a hablar con el niño, ¿no? Escucharlo, tratar de que verbalice qué es lo que está sintiendo. Funciona, yo sé que no todas las mamás nos gusta jugar, o que me refiero a monitos y acercarnos al niño a través de los juegos, pero el juego sirve mucho para expresar emociones. Entonces, a lo mejor yo invitaría a esta mamá a jugar con el niño, ¿no? En la parte como de peluches, o si tiene algunos títeres, y ayudarle al niño a expresar lo que pudiera estar sintiendo de tener clases en la computadora o en línea, de tener tareas, de no ver a sus amigos, como de expresarlo, la frustración que seguramente hay, la tristeza por no estar viendo a sus amigos, a sus maestras de manera presencial, y entonces también expresar lo que uno siente. Yo te entiendo, a mí me pasa lo mismo, yo quisiera salir, yo quisiera ir a trabajar si es que la mamá trabaja o el papá, o sea, como empatizar en la emoción y ver si de esa manera podemos ayudarle a que baje la frustración y no la esté descargando en las labores de la escuela. Qué importante lo que acabas de decir. Susi Garza, muchas gracias. Elis Pérez, buenos días desde Oaxaca, a un estado precioso de la República le mandamos un beso. Elis Pérez nos dice muy buen tema, también él comenta, una pregunta, mi hijo de 3 años cuando no le doy algo llora mucho y no me deja que yo me quite de su lado, pero tampoco se deja o cedo, ¿no? Cedo a lo que yo le pido. Sí, decíamos que esa es una de las causas, ¿no? De los berrinches, ¿no? Cuando los niños quieren algo y no lo obtienen, ¿no? Es una manera de el arrebato, ¿no? De emocional. Entonces sí, hay que voltear y explicarle, tolerar el berrinche, y mientras no se haga daño, mientras no golpee, lo que decíamos, ¿no? Todo con estos límites, pero tolerar el berrinche, si está llorando, que llore, no le va a pasar nada porque llore. Toléralo tú como mamá, que ese es otro punto. De repente somos muy poco tolerantes a los lloridos o al, ¿no? Queremos niños así, sentaditos, y no nos pasa mucho eso, que no digan ni que hagan nada. Entonces, bueno, tolerar este llanto, no ceder definitivamente a la conducta, y sí decirle, a ver, en este momento, ya que se haya calmado, mamá no podía darte lo que tú necesitabas o lo que tú pedías porque estaba ocupada haciendo esto. Ahorita ya terminé esto que yo estaba haciendo, ¿qué necesitas? Aquí está. Esa va a ser la manera en que los niños van a ir aprendiendo. Por eso tiene una edad, por eso los berrinches es entre lo normal, por llamarlo de alguna manera, que la palabra normal no me encanta porque pues depende de cada quien, ¿no? Pero lo adecuado, podemos decir, es que aparezcan entre el 1er año y los 3 años, que es cuando todavía no hay mucha, no tienen esta estrategia en cuanto al lenguaje para poder expresar lo que sienten. Después de los 3 años, ya estamos hablando de otra situación. Generalmente son berrinches que han sido reforzados. Ya aprendí que a través de esto puedo lograr lo que yo quiero. O sea, ya no es un arrebato emocional simplemente, sino ya hay una cuestión como más de causa y efecto, ¿no? Ya aprendí que esto así lo logro, ya vi que mi mamá se angustia mucho, ya vi que entonces manipular. Exacto, puede empezar a aparecer la parte de la manipulación. Entonces sí hay que tener muy clara la etapa de desarrollo, porque el berrinche es una manera, que esto es bien importante que los papás lo sepan, es una forma de separación de los papás. En esta etapa le llamamos en psicología la etapa de separación e individuación, donde los hijos empiezan a darse cuenta que no son extensiones de mamá y de papá, y que pueden tener necesidades diferentes a mamá y a papá. Entonces empieza a darse esta separación que suele ser dolorosa tanto para papás como para hijos, y se puede manifestar de esta manera, ¿no? A través de estos arrebatos emocionales. Y que no son fáciles, queridos amigos. La realidad es que nunca ha sido fácil, que tenemos a un hijo a lo mejor que tiene otro temperamento, como tú decías, que es más berrinchudo que los demás, y que los otros hermanitos pues también hasta se asustan de ver a su hermano cómo está. Entonces hay que ver el problema de fondo. Si es solamente un temperamento,
podemos tener un niño genio y bueno, pues ayudarlo con ese temperamento, como tú decías, a irlo controlando, irlo llevando siempre con mucha dulzura, con firmeza, pero que las reglas sean iguales para todos, porque en casa no puedes tener como preferencias por uno y por otro, porque los niños son muy perceptivos a todo eso. Gaby, cuando estamos hablando de los niños berrinchudos, cuando estamos hablando también de las crisis de los niños, de los papás que se avergüenzan y que no saben cómo manejar esto, bueno, pues entonces, ¿qué les dirías a los papás que están teniendo pleitos constantes entre ellos, que cuando ahora en la pandemia están trabajando hijos y padres de familia en la misma casa, cuando los papás están teniendo también situaciones económicas muy, muy difíciles, entre ellos hay mucha violencia verbal, pues, ¿qué les dirías? Porque la realidad es que ahí estamos viendo el reflejo y lo que está pasando, ahí está el foco rojo. Ya no lo comentaste, pero a ellos ahora sí que no es jalón de orejas, queridos amigos, pero para que vean todo lo que influye ese comportamiento en los hijos. Yo creo que lo principal es la manera en que están canalizando las emociones. O sea, sí comprendemos que la situación es difícil, que hay mucha frustración, que el estar en la convivencia diaria, el no tener los espacios que teníamos antes, ya no puedo salirme de casa, y más en el momento en que estábamos como más confinados, ¿no? Que ahí sí no podíamos salir a ningún lado, todas estas emociones empezaron a exacerbarse. Lo que yo les recomendaría es que se volteen a ver a sí mismos, esta misma regulación emocional que viene de su misma experiencia de vida, ¿no? A ti, mamá, a ti, papá, te enseñaron a expresar emociones, puedes identificar de manera adecuada lo que estás sintiendo, cómo lo canalizas. Hay una situación en la pareja, se habla, empatizo con mi marido, con mi esposa, tengo hijos adolescentes. ¿Qué hago con mis hijos adolescentes? Se la pasan encerrados en su cuarto. Hay constantemente estas discusiones donde el adolescente quiere salir. O sea, ¿qué está pasando en el ambiente familiar que puede ser un reflejo en la conducta del niño en este berrinche que estamos viendo? Y si es necesario como echarse un clavado en uno mismo. ¿Cómo estoy manejando mis propias emociones? ¿De qué manera las estoy canalizando? Hay que buscar alternativas. Necesitamos ver, ahorita tenemos esta gran ventaja, a diferencia de los que vivieron la gripe aviar y todas estas pandemias, que no había tecnología, que no había... Ahorita te metes a internet y encuentras muchísimas herramientas de mindfulness, de meditación, hasta clases gratis o cursos en línea. O sea, podemos buscar alternativas donde canalicemos y nos relajemos, porque sí estamos estamos sobrecargados emocionalmente. Sí. Ha sido mucho tiempo. Esta pandemia nos ha durado mucho y es muy esperado que si ya traía yo alguna situación difícil, aquí explote, ¿no? Hemos visto que la violencia intrafamiliar ha aumentado, hemos visto que los trastornos de conducta alimentaria han aumentado, las depresiones, las ansiedades también ya estaban, pero ahorita se han salido como de control. De control. También lo vemos en los niños. Fíjense, cuando estamos hablando del papel de los padres en la educación de las emociones de los hijos, nosotros los papás o los abuelos también, pero en este caso los papás vivimos, o los abuelos, como tú decías, educadores, vivimos con los niños 24/24, ¿no? 365 días del año. Cuando estamos escuchando a nuestros hijos pelearse entre ellos y nosotros nos quedamos como que, ay, mátense, ustedes se arreglan solos, no, porque si bien es cierto, están en nuestra casa y en nuestra casa, como volvemos a repetir, tiene que haber hábitos sanos, reglas, normas de conducta para que nuestros hijos sepan hasta dónde sí podemos permitir y hasta dónde no. Entra luego lo que tú también llamas, y me acuerdo mucho, estrategias para manejar los berrinches, que nos hablas del desvío de atención, de negociación, de fundamentación, de hacer estas pequeñas reforzamientos con los niños, pero también los tenemos que hacer nosotros los adultos. Si les pedimos a nuestros hijos, levántense temprano y nosotros nos levantamos más tarde que ellos y estamos corriendo y de genio porque ya no alcanzamos a darles de desayunar, porque ya van tarde. Hoy al colegio no, pero tal vez con un compañerito que les va a prestar la computadora, N cantidad de situaciones. ¿Cómo entonces podemos, Gaby, y esto, bueno, lo vienes repitiendo todo el programa, si no tenemos nosotros una educación, nosotros los adultos, para poder entonces educar de una manera correcta a nuestros hijos, vamos a seguir teniendo niños berrinchudos,
niños con crisis emocionales y papás inmaduros. Así es. Si no hay una regulación emocional en los padres, seguramente va a haber una situación de poca regulación emocional en los hijos. Es un reflejo. Ahorita que ponías el ejemplo de los hermanos peleándonos, cómo entra, ¿no? El papá con gritos, con malas palabras, ya, dejen de estarse peleando, ya me tienen harto, no sé, con la manera que generalmente De los cada padres quien. de cada quien. Eso es lo que estamos, ese es el mensaje que estamos dando, ¿no? Más allá de dejen de pelear, es la manera que estamos queriendo resolver el conflicto. Ajá. Y eso es lo que ellos aprenden. Esta es la manera de resolver, esta es la forma. Entonces sí hay que estar como muy pendientes de nuestra propia regulación emocional. Así es. Quiero también igual saludar que siguen llegando los mensajes. Muchísimas gracias. Nos dice Moni Martínez. Muchas gracias. Claro que sí lo haré. Mi hijo tiene 6 años y sí sufro mucho por cómo educarlo, ya que todo a mi alrededor me dice que qué mal educado lo tengo. Y yo me siento tan impotente. ¿Qué más hago? Y bueno, lo voy a poner un poquito aquí en pantalla para que nos hagas favor de orientarnos, porque así como Moni, hay muchas mamás que te están poniendo, bueno, estos comentarios. Es que yo me esfuerzo, hago lo mejor que puedo, Y pero, oye, claro que lo hacen. Gaby, también tenemos que entender y no crean que no, que ustedes también están saturados, están sobrepasados, que ustedes también están hasta acá. Dejen ustedes de la pandemia, de a lo mejor de que su esposo no les ayuda tanto. Así es que, señores, pónganse las pilas y ayuden un poquito. O a lo mejor usted, mamá, es de las que, ay, pues al ratito. No, acuérdense, no hay que procrastinar, inmediatamente hacer las cosas que tenemos que hacer para que nuestros hijos también sean niños activos sanamente. Gaby, ¿qué le dices a Moni? Que nos dice, muchas gracias, claro que sí lo haré, mi hijo de 6 años y sufre por cómo educarlo, pero también, aprovechando porque el tiempo corre, nos dice Selma López, muy buen tema, yo pasé todo eso con mi hijo mayor y también tomé una clase para saber lidiar con esto. Esta etapa se le llama Los Terribles Dos, como nos decía Gaby, y escuché que se repetía en la adolescencia. No, pues imagínense, de verdad que sí es muy difícil también en la adolescencia. Y luego nos dice Elis Pérez, mi hijo grita mucho cuando lo molestan. Ojo con esto, a ver, Gaby, para los adultos es que están jugando, pero mi hijo no quiere y grita. Ok, aquí, bueno, empecemos con la primera, la que comentaba de su niño de 6 años. Sí pasa que te sientes, lo que decíamos, muy juzgada, como si los demás supieran lo que está pasando en tu casa y tú quieres hacer lo mejor para tu hijo. Definitivamente, todas las mamás queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, nace del amor, pero son las estrategias con las que contamos. Ahora tenemos la ventaja de poder tener estas escuelas para padres o estos cursos que nos van ayudando a tener herramientas para poder pues ir sacando adelante. Pero tampoco somos perfectas, tampoco nos podemos ir como al extremo de ahora todo tiene que ser perfecto y tengo que tener este niño modelo. Pues no, ni nosotros somos perfectos ni tenemos hijos perfectos. Entonces aquí la idea es como buscar este balance. Pero yo la invitaría como a más bien como a revisar por qué le preocupa tanto lo que los demás puedan decir, ¿no? El que los demás crean que no está haciendo lo correcto cuando ella lo siente que es lo que está haciendo. Entonces, más bien como revisar esta parte. Fíjate que también nos dice, por ejemplo, Nelly Cecilia Romo, buen día, tengo siete desde adolescente a 1 año y batallo porque no hace caso, siento que ignora cuando le doy una indicación y no sé cómo cambiar este hábito y tengo siempre discusiones con él. Ok, me quisiera, ahorita respondo esta, la de la adolescencia que decían. Lo que está comentando esta persona es que, como yo les decía, estamos en esta etapa de separación e individuación, donde los niños, como decía, se dan cuenta que no son extensiones de los padres. Sí es una etapa que se repite en la adolescencia, le llamamos la segunda separación e individuación. ¿Por qué? Porque el adolescente hace exactamente lo mismo, nada más que ya en cuestión como de valores, de creencias, ellos se van cuestionando si realmente lo que han venido escuchando en casa es lo que ellos quieren vivir, cómo van a formarse como adultos. Entonces empiezan no los berrinches como de aventarse al piso que veíamos en niños, pero a lo mejor sí adolescentes muy agresivos, adolescentes que se salen de casa, o sea, con un comportamiento ya como más hacia la etapa de desarrollo. Pero por eso se dice que se repite en la adolescencia, porque se vuelve a presentar esta cuestión de separarse de papá y mamá para buscar mi autonomía, mi independencia
y entonces ser un adulto seguro de mí mismo, etcétera, ¿no? O sea que no es tan malo, ¿ven? No es tan malo, tiene su porqué y Claro simplemente es contenerlos, amarlos muchísimo, hablar con ellos, tener mucha comunicación y recordar en cierta manera, aunque nos cueste a veces trabajo, que también fuimos niños, que también fuimos adolescentes, que si a mí me paraban con 3 nalgadas cuando hice algún berrinche o me jalaba mi mamá fuerte del brazo y yo decía, ay, pues sí, sí obedezco porque no me queda de otra. Bueno, pues nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad en donde la información se ha abierto para que nos eduquemos nosotros y saber con herramientas como este programa, como Valora Radio, como Agrupación de Esposas Cristianas, qué es lo que se puede hacer. Una pregunta antes de irnos a la práctica porque vuela el tiempo. ¿Cuándo exactamente tenemos que llevar a un niño a terapia? Lo habías comentado hace un ratito, pero ¿qué comportamiento específico me está avisando a mí que urge que el niño vaya a una terapia y por ende los papás? Uno, cuando el niño se pone en riesgo, cuando el niño está haciendo algún tipo de conducta, como dices, cruzarse la calle, a lo mejor golpearse con la pared, lastimarse o lastimar a otros o están lastimando animalitos. O sea, cuando veamos una conducta muy clara donde hay una agresión desbordada que está haciendo daño al otro o me está haciendo daño a mí. Pero para mí así lo fundamental para ir a terapia, y no solamente en los niños, sino en la dinámica familiar, es cuando hay alguna situación que me esté incapacitando mis otras áreas, ¿no? Que ya no puedo trabajar de la misma manera, que ya no puedo tener una conversación de la misma manera con mi esposo, que ya hay una situación que me está afectando las demás áreas de mi vida. Ya no duermo bien, lloro con frecuencia, o sea, que hay algo que se está moviendo en casa. No se esperen a que la cosa esté gravísima o desbordada a un punto que ya no la puedo manejar para buscar ayuda. Háganlo desde antes. Y antes que se me olvide, yo sé que tenemos poquito tiempo, en la persona que nos preguntaba de cómo doy indicaciones porque no me obedecen, es bien importante el darnos cuenta de qué manera damos indicaciones. Métete a bañar desde mi cuarto o voy y me paro enfrente del niño y le digo, es hora de que te metas a bañar. Ay, mamá, es que estoy jugando. Es hora de que te metas a bañar y no me voy a ir. No le vas a decir no me voy a ir, pero aquí me voy, ahí te quedas enfrente del niño hasta que el niño se levante y se vaya. Si tú le dices métete a bañar desde otro cuarto de la casa, las palabras se las lleva el viento y claro el niño no se va a meter a bañar. Gaby, vamos entonces y seguimos con sus preguntas, queridas amigas y amigos, a la práctica de agrupación que fíjense vienen y mandada a hacer para esto que estamos platicando de los berrinches de los niños y de las emociones que los niños maman en casa del comportamiento de los papás. Adelante, Gaby, por favor, compártela. Claro que sí, aceptación. Es la capacidad de reconocer, pese a no ser perfectos, que somos valiosos y dignos de ser queridos y respetados por los demás y por nosotros mismos. Afrontar con una actitud constructiva los retos del día a día. Negar aquello que supone un obstáculo. No nos permite, negar aquello que supone un obstáculo no nos permite progresar y llegar a superarlo. Hijos menores, enseñarles a aceptar sus posibles ay, ya no me sus posibles defectos y no prejuzgar a sus amigos y compañeros. Fíjense qué caridad tan grande en la aceptación, en esta bellísima práctica que Agrupación tiene para ustedes en la página de Agrupación de Esposas Cristianas. Ahí han estado apareciendo todas las redes sociales, estamos como Agrupación S o como Agrupación Esposas Cristianas. Nos pueden encontrar, regálenos un like en Cosas de Casa, en Agrupación Esposas Cristianas, por supuesto, en Valora Radio, que ya somos más de 200,000 personas conectadas en el mundo y queremos seguir creciendo. Nos dice también una de nuestras amigas, Tere Cuevas, no sé cómo enviar estrellas en tu celular, en los comentarios siempre hay una estrellita. Dale clic ahí y te va llevando de la mano, pero tú para esto ya tienes que tener una tarjeta de crédito o de débito, o bien ir a una tienda de conveniencia y pedir que te den una tarjeta de X cantidad, lo que tú quieras tener en casa, y puedes ir abonando de a poquito, 50, 100, 200 estrellas, o más fácil, también depositar en la cuenta de Bancomer que tiene Valora Radio para Valora Radio. Y bueno, hay muchísimos comentarios, Gaby.
Pati, que buen día, soy de Guadalupe, Nuevo León, bravo. Mi nieto va a cumplir 3 años y todavía no habla y grita como que se desespera porque no le salen las palabras. El mío tiene 3 años y habla súper poquito, no te desesperes. ¿Cómo puedo ayudarlo a que hable y se le suelte la lengüita? Sé que no tarda en hablar, pero sí me preocupa porque acaba de entrar a la guardería y luego al kinder y ya quisiera que hablara. Bueno, pues esto, Gaby, en cierta manera, bueno, pues cada niño tiene diferente madurez, ¿no? Estamos hablando de que es el tiempo y bueno, si ya va a entrar al kinder y a la guardería, pues eso le va a ayudar seguramente muchísimo. Si dentro de la guardería y el kinder seguramente detectan que no está hablando, pues ya lo canalizarán a una terapia de lenguaje, pero calmen, no pongamos como fechas, ¿no? Cada niño tiene un tiempo. Esta es muy importante, dice Guillén Palomino, tengo un bebé de 7 años de edad. Bueno, ya no es un bebé, tengo de 7 años de edad, su mamita falleció hace 2 años, no sé cómo educarlo, por favor ayúdenme, muchas gracias y bendiciones. Pues yo primero, antes de que Gaby conteste, te diría que sí es importante que ahí están, ahorita pongo las redes sociales de Gaby, su correo, para que le escribas en lo personal y ella pueda darles una terapia, ayudarles, porque tenemos una gran profesional, hoy me honra muchísimo presentarles a Gaby Berlanga, que es amiga y compañera y nos ha acompañado en estas batallas de tratar de darles una semillita así con el lenguaje de todos los días para que nosotros tengamos esas herramientas. Gaby, ¿alguna frase que le quieras comentar a Guillén Palomino? Me imagino que la situación pues debe de ser muy difícil. Yo más bien le buscaría que ella se acercara a terapia, ¿no? Porque seguramente el hecho de ahora estar a cargo de este niño pues le está moviendo muchas cosas y que de esa manera la puedan orientar a ver pues cómo contener al chiquito. Así es, muchas gracias. Belén, buenos días, buen tema, Dios las bendiga desde Nueva York. ¡Oh, qué internacionales estamos, eh! Gaby, que nos inviten. Muchas gracias. María Álvarez, bendiciones, muy lindo programa. Muchas gracias a ustedes. Ustedes son quienes lo hacen lindo. Guillén Palomino, muchas gracias. Gracias a ti. Olivia Cuevas, gracias, muy buen tema. Al contrario, gracias a todos ustedes porque están al pendiente. Aquí están, déjenme ver dónde están. Aquí están las redes sociales de Gaby, su correo electrónico. Gaby, ¿no lo das, por favor? Claro que sí, Gaby Berlanga, Gaby con Y y Berlanga con B grande, @hotmail.com. Con muchísimo gusto, si alguien necesita una asesoría más personalizada, me contacta vía mail y me pongo en contacto. Estoy dando también ahorita asesoría de forma virtual, como lo estamos haciendo ahorita en la pandemia, entonces eso nos permite llegar como a otros lugares del país y del mundo. Del mundo, ¿no? Entonces, lo que necesiten, ahí me pueden contactar. Claro que sí. Y bueno, pues simplemente recordarles, ahí están las redes de Valora, síganla, todas las 24 horas del día tienen programación preciosa para todos nosotros. Y bueno, invitarles, Lupita Venegas, nuestra querida directora fundadora de Valora, es miembro también de Agrupación de Esposas Cristianas, cosa que nos enorgullece muchísimo. Y bueno, pues en este hacer de todos los que queremos colaborar en la obra de Dios nuestro Señor, pues es llevarles estas bendiciones a través de nuestros invitados, invitadas expertas, para que podamos parar la antenita y decir, yo necesito ayuda, antes que mi hijo, soy yo quien necesita ayuda y quien necesita de veras, bueno, pues esta manera de decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué puedo corregir. Más comentarios, querida Gaby. Moni Martínez, excelente tema. Guillén Palomino, bueno, vuelve a saludarte. Y Beli, a ver, déjenme ver. Beli Cuautle Reyes, bendiciones, gracias por la valiosa información. Pues muchas gracias a ustedes. Querida Gaby, un último comentario que nos quieras hacer, por favor. La mejor manera de que un niño crezca emocionalmente sano es sentirse mirado por sus padres, escuchado y entendido. Eso es lo que les puedo decir. Mientras ustedes hagan eso, su hijo va a desarrollarse emocionalmente muy bien. Eso es hermosísimo y creo que con eso nos quedamos para despedirnos. Entonces, no satanicemos ni a los papás ni a los niños berrinchudos. Todos pasamos por esas etapas. Habrá papás muy agresivos que de 3 nalgadas, no quiere decir que mis papás sean agresivos. Antes así se usaba y no nos mataban tampoco a golpes. Era levántate y era una orden que se cumplía. Más bien yo creo aquí también hay que trabajar mucho en la obediencia y en fortalecer la voluntad de nuestros hijos para que sean hijos
más resilientes. Y todo lo que nos ha dicho Gaby, si tienen dudas, vuelvan a escuchar el programa, porque hubo muchos conceptos que estuvimos machacando, que Gaby estuvo diciéndonos para poder realmente, bueno, pues conocer y hacer esto que necesitamos todos los papás. Siguen llegando más comentarios en estos minutitos, dándote las gracias, Gaby, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ya los veremos y contestaremos los que sean necesarios a través de la página de Valora o a través de la página de Cosas de Casa. Quiero agradecerte, mi querida Gaby preciosa, el que hayas estado con nosotros, pedirles también oración por nuestras compañeras. Meche, que tiene a su mamá enfermita, ella de hecho como psicóloga iba a estar acompañando a Gaby. También pedimos oración por Mireya y su familia, que necesitan en este momento mucho de ese apapacho, y por todas las personas que están ahorita asustadas por el coronavirus. Menos susto, más confianza en Dios y sí cuidarnos. Utilizar el cubrebocas, aunque ya nos tenga hartas, por respeto, llevar nuestro gel o nuestro antibacterial también por respeto y cuidarnos todos como un pueblo de Dios para que se pueda decir, mira cómo se aman, todos se cuidan entre sí. Y Gaby, las invito a ustedes primero y a ustedes, hombres y mujeres, a que se queden con Gabriel Sánchez Romero en su programa Finanzas con Fe, ahorita a las 9 de la mañana. Y como siempre, terminamos con nuestra jaculatoria. Jesús, Maestro Divino, enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a amar como tú amas. Y bueno, la musiquita se las debo, pero yo les canto Cosas de Casa. Que estén muy bien, los queremos mucho, los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana aquí en esta su casa, Valora Radio, porque cuando tú iluminas con tus estrellas el cielo, hay muchísimos hogares en el mundo que también pueden ver esa misma luz. Gracias a todos ustedes. Gaby preciosa, Dios te bendiga. Encantada como siempre. Gracias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y no se olviden, aquí estamos para lo que ustedes quieran. Gracias, los servimos con mucho cariño y estamos en horas.